Muy buenos días para todos. Hoy vamos a abordar otro bien jurídico que está contemplado en la parte especial del Código Penal colombiano, puntualmente en el título 13 que tiene que ver con los delitos contra la salud pública. Se denomina tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Inicialmente voy a dar una lectura íntegra al artículo, como quiera que esta norma nos va a traer unas complicaciones. De una parte, habla de varias cantidades, varias penas diferentes, y en otro lugar, de otra parte, también tiene un problema que acarrea para efectos de competencia, y por último un tema que voy a abordar sobre cuándo se aplica una pena única en esta conducta punible. El artículo 376 del Código Penal colombiano en su parte especial, título 13, dice lo siguiente: el que sin permiso de autoridad competente introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, psicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros 1, 2, 3 y 4 del Convenio de las Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas, incurrirá en prisión de 128 a 360 meses y multa de 1.334 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ojo, si la cantidad de droga no excede de 1.000 gramos de marihuana, 200 gramos de hachís, 100 gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína, o 20 gramos de derivados de la amapola, 200 gramos de droga sintética, 60 gramos de nitrato de amilo, 60 gramos de ketamina y GHB, la pena será de 64 a 108 meses de prisión y multa de 2 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dice el tercer inciso que si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior, pero sin pasar de 10.000 gramos de marihuana, 3.000 gramos de hachís, 2.000 gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína, o 60 gramos de derivados de la amapola, 4.000 gramos de droga sintética, 500 gramos de nitrato de amilo, 500 gramos de ketamina y GHB, la pena será de 96 a 144 meses de prisión y multa de 124 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Le fue adicionado un cuarto inciso a través de la Ley 1787 del año 2016 que dice así: las sanciones previstas en este artículo no aplicarán para el uso médico y científico del cannabis siempre y cuando se tengan las licencias otorgadas, ya sea por el Ministerio de Salud y Protección Social o el Ministerio de Justicia y del Derecho, según sus competencias. Recordemos que esta conducta punible, efectivamente, en lo que tiene que ver con el cannabis, que es la misma marihuana, hoy por hoy se sabe que tiene algunos servicios que tienen que ver con la salud o servicios médicos farmacéuticos. Es por ello que se agregó el último inciso y hoy por hoy existen entidades autorizadas para el cultivo, procesamiento de marihuana, repito, con fines terapéuticos o fines médicos. Como vemos, este artículo tiene tres incisos con diferentes gramajes, diferentes penas, que es bastante difícil deducirlo de la simple lectura. Vamos a hacer un cuadro explicativo entonces, cómo son las penas para cada tipo de cantidad que la persona porte o mantenga. De la lectura inicial se extrae entonces que tiene una serie de verbos rectores, que es introducir al país, sacar de él, transportar, llevar consigo, almacenar, conservar, elaborar, vender, ofrecer, adquirir, financiar,
suministrar cualquier tipo de sustancia psicotrópica, estupefaciente o sintética hoy por hoy. Asimismo, que de por sí el juez desconoce cuáles son ese tipo de sustancias. Por eso hay que acudir a esas normas que dice que son las contempladas en los cuadros 1, 2, 3 y 4 del Convenio de las Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas. Ello para significar entonces que es un tipo penal en blanco, como quiera que debemos acudir a otro ordenamiento para que podamos comprender de qué sustancia se trata. Por lo mismo nos ayudamos de los peritos, ¿sí? Los señores toxicólogos forenses, señores que son los que nos van a decir a nosotros las cantidades de sustancias y efectivamente si se trata de alguna de estas sustancias prohibidas. Aquí entonces voy a hacer un cuadro explicativo sobre cómo se distribuyen las penas previstas en el artículo 376 del Código Penal dependiendo de la cantidad de sustancia estupefaciente incautada. Hay que tener en cuenta entonces que entre más cantidad, por supuesto, por principio de proporcionalidad de las penas, más pena. Tenemos en el siguiente cuadro entonces lo siguiente. Comenzamos por el inciso segundo, que aquí dice lo siguiente, que si no excede de 1000 gramos de marihuana, quiere decir ello entonces que si la cantidad es menor o igual a 1000 gramos, o que si dice allí o 200 gramos de hachís, cantidad menor o igual a 200 gramos de marihuana hachís, que es una especie de marihuana, que si no supera los 100 gramos de cocaína y sus derivados. Entonces, vuelvo y digo cantidad menor o igual a 100 gramos, que si lleva amapola en cantidad inferior a 20 gramos, droga sintética en cantidad inferior igualmente a 200 gramos, nitrato de amilo en cantidad menor o igual a 60 gramos, y la ketamina y GHB en cantidad menor o igual a 60 gramos. ¿Qué pasa con estas cantidades? Si no superan los 1000 gramos de marihuana, los 200 gramos de marihuana hachís, los 100 gramos de cocaína y sus derivados, 20 gramos de amapola, 200 gramos de droga sintética, 60 gramos de nitrato de amilo, 60 gramos de ketamina y GHB, las penas serán las siguientes. Una prisión que va de 64 a 108 meses y una pena de multa que va de 2 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahora miremos las cantidades a que se refiere el tercer inciso del artículo 376. Se resume así, entonces, que si la cantidad supera la anterior, es decir, más de 1000 gramos, pero es menor o igual a 10.000 respecto a la marihuana, la pena será una diferente que veremos ahora al final. Si es marihuana hachís, superamos los 200 gramos, pero no supera los 3000, la pena ya la diremos. Cocaína pasa igual. Si alguien porta, tiene en un lugar, trafica cocaína o derivados que llamamos como el bazuco, el perico o sustancias similares, si lleva más de 100 gramos y es menor o igual a 2000. Respecto de la amapola, si supera 20 gramos pero no supera los 60. Droga sintética, más de 200 gramos y menor o igual a 4000. El nitrato de amilo, más de 60 gramos y menor o igual a 500. Y la ketamina y GHB, que se porte más de 60 gramos y menor o igual a 500 gramos, la pena será entonces un poco más alta, que va de 96 a 144 meses, y una multa que va de 124 a 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De estos dos incisos se deduce entonces cuánto es el primero. Y el primero entonces es cuando supere la marihuana más de 10.000 gramos de marihuana. Entonces la pena será la que está en el primer inciso y que ya ahora al final la diremos. Si supera 3.000 gramos de marihuana hachís, si lleva más de 2.000 gramos de cocaína y sus derivados,
si se porta más de 60 gramos de amapola, más de 4.000 gramos de droga sintética, más de 500 gramos de nitrato de amilo y más de 500 gramos de ketamina y GHB, las penas son las del inciso primero, 128 a 360 meses de prisión y una multa que oscila entre 1.334 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hasta aquí entonces hay un cuadro explicativo para mirar qué pena se le va a poder atribuir a una persona que incurra en cualquiera de los verbos rectores referidos en el inciso primero. Pero, ¿por qué los coloqué en desorden? Porque lo más fácil es deducir el segundo inciso, que es lo que más frecuenta en Colombia, descender al tercero y devolvernos al primero para deducir que el primero es el que tiene más reproche penal. En principio pareciera que todas las conductas que están en el primer inciso son de competencia del juez penal del circuito especializado. Pero les voy a demostrar o a probar por qué motivo no podemos afirmar eso. Ha sido un problema de los jueces que han discutido por las competencias y se creía entonces que las penas del inciso primero las aplicaría siempre, única y exclusivamente, el juez penal del circuito especializado. Pero no todas las cantidades que están allí previstas son de competencia de este juez, como pasa a explicarse. Aquí digo entonces cuál es la competencia de los señores jueces penales de circuito especializados respecto del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes del artículo 376. Conforme lo prevé el artículo 35, numeral 28 del Código de Procedimiento Penal, hablo de la Ley 906 de 2004, dice que los jueces penales del circuito especializados conocen, entre otras conductas, allí su numeral 28, dice que los delitos señalados en el artículo 376 del Código Penal, agravados según el numeral tercero del artículo 384 del mismo Código. Dicho numeral preceptúa lo siguiente. Voy a leer íntegramente aquí de mi código el 384, como quiera que hay otras circunstancias que obligan a agravar la pena. Dice el artículo 384, circunstancias de agravación punitiva. El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos. Primero, cuando la conducta se realice, literal A, valiéndose de la actividad de un menor o de quien padezca trastorno mental o de persona habituada. B, en centros educacionales, asistenciales, culturales, deportivos, recreativos, vacacionales, cuarteles, establecimientos carcelarios, lugares donde se celebren espectáculos o diversiones públicas o actividades similares o en sitios aledaños a los anteriores. C, por parte de quien desempeñe el cargo de docente o educador de la niñez o la juventud. Y D, en inmueble que se tenga a título de tutor o curador. Numeral segundo. Cuando el agente hubiera ingresado al territorio nacional con artificios o engaños o sin autorización legal, sin perjuicio del concurso de delitos que puedan presentarse. Y numeral tercero, que es el que tiene que ver con la competencia de los jueces penales de circuito especializados, dice así: cuando la cantidad incautada sea superior a 1.000 kilos, si se trata de marihuana, a 100 kilos si se trata de marihuana hachís y a 5 kilos si se trata de cocaína o metacualona, o 2 kilos si se trata de sustancia derivada de la amapola. Aquí vemos un problema, y es que este artículo nos cambió las unidades que venía manejando el cuadro anterior. Voy a volver al cuadro. Este cuadro maneja gramos. Entonces decíamos, a manera de ejemplo, marihuana en cantidad menor o igual a 1.000 gramos, la pena será 64 a 108 meses en lo que respecta a la prisión. Pero si llevo más de 1.000 gramos de marihuana, pero menos o igual a 10.000 gramos,
la pena ya sube de 96 a 144 meses de prisión. Y si ya superamos los 10.000 gramos de marihuana previstos en este tercer inciso, ya la pena se incrementa de 128 a 360 meses. Pero si miramos la literalidad del artículo 384, tenemos un problema que allí habla que la competencia de los jueces penales de circuito especializados es aquella que está prevista en el 384, numeral tercero, y que es cuando la cantidad sea superior a 1.000 kilos respecto de la marihuana, a 100 kilos si hablamos de marihuana hachís, a 5 kilos si es cocaína o metacualona y 2 kilos si se trata de sustancia derivada de la amapola. Para poder saber entonces la competencia debemos hacer las conversiones. Cuando la norma dice que 1.000 kilos, les explico que 1.000 kilos equivalen, se decía, o a 25 arrobas, ¿sí?, que es lo mismo que una tonelada. Y estos 1.000 kilos pasados a gramos equivalen a 1.000.000 de gramos. 1.000.000 de gramos. Es decir, vuelvo atrás. Dice el inciso primero acá voy a señalar con el mouse, que si llevo más de 10.000 gramos, la pena es 128 a 360 meses. Pero ello no quiere decir que todo lo que es más de 10.000 gramos es competencia del juez penal de circuito especializado. Porque la norma lo que nos dice es que si supera los 1.000 kilos, es decir, 1.000.000 de gramos. A manera de ejemplo, si llevo más de 10.000 gramos, hasta 1.000.000 de gramos, que es lo que dice aquí la norma, hasta 1.000 kilos de marihuana, a manera de ejemplo, la competencia radicará entonces en el juez penal de circuito normal. Pero si ya superamos los 1.000 kilos de marihuana, que es lo mismo decir 1.000.000 de gramos de marihuana, ya la competencia está atribuida al juez penal de circuito especializado. Igual ejercicio con la marihuana hachís. Dice allí que si se porta más de 100 kilos, o cantidad superior a 100 kilos, la competencia radica en el juez penal del circuito especializado. ¿A cuánto equivalen 100 kilogramos de marihuana hachís? Pues a 100.000 gramos. Y hacemos la misma operación. Aquí dice marihuana hachís 3.000 gramos. Es decir, que si yo llevo más de 3.000 gramos, la competencia en principio es del juez penal de circuito común y corriente. Pero si ya superamos, llevamos más de 100 kilos, es decir, de 100.000 gramos, la competencia es la atribuida al juez penal de circuito especializado. Dice 5 kilogramos de cocaína o metacualona. Entonces, lo mismo, 5 kilogramos equivale a 5.000 gramos. Para que miren el cuadro nuevamente y se den cuenta entonces qué es lo que dice allí frente a la cocaína o la metacualona. Dice cocaína, más de 2.000 gramos. Es decir, aquí no hablamos de los 5.000 gramos. Entonces, si la cantidad supera los 2.000 gramos, la pena será 128 a 360 meses. Pero si ya excede de 5.000 gramos, que son 5 kilos, la pena es la misma, pero el juez competente será el juez penal de circuito especializado. Y así pasa entonces con los 2 kilogramos de amapola que dice allí la parte final del artículo 384, numeral tercero. 2 kilogramos de amapola equivale a 2.000 gramos para que hagan la conversión. Bueno, la regla general y por lo que más se capturan personas son con pequeñas cantidades, es decir, llevan 200 gramos de marihuana o 500 gramos de marihuana o llevan eventualmente 20 gramos de cocaína. Entonces, por lo general, las penas que aplicamos siempre en esa conducta punible es la que está prevista en el segundo inciso del artículo 376 del Código Penal, es decir, aquella que oscila entre 64 a 108 meses y la multa de 2 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aquí tenemos una dificultad normativa y es qué pasa si además de ser artículo 376 segundo inciso,
se agrava por alguna de las circunstancias del artículo 384 del Código Penal. La norma allí nos dice lo siguiente, que el mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará, es decir, que el mínimo hay que duplicarlo. ¿Cuándo? Se valga de la actividad de un menor de edad, o sea, coloque yo a un menor a vender. Pero una que nos llega con mucha frecuencia es que se capturan personas expendiendo drogas en centros educacionales, en centros culturales, en lugares recreativos como los parques, o inclusive se captura gente al interior de un establecimiento carcelario. ¿Qué dificultad tenemos? Como quiera que dice el artículo 384 en su encabezado, que el mínimo de las penas se duplicará. Al duplicar, ojo, este problema radica única y exclusivamente en el segundo inciso, porque allí dice, revisado aquí el código, observo que se afecta en el segundo y en el tercer inciso. Voy a tomar de ejemplo el segundo inciso. Entonces dije que la pena será 64 a 108 meses. Pero al duplicar el mínimo, es decir, 64 por 2, al duplicarlo, nos va a arrojar, como está aquí, una pena de prisión que va ahora de 128 a 108 meses. En la multa no hay problema, porque al duplicar el mínimo da 4, era 2, ahora nos da 4, y el máximo se mantiene quieto, 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Qué pasa entonces cuando yo al duplicar el mínimo, ojo, supera el monto máximo? No podemos hablar de que 128 a 108 meses. Inicialmente algunos jueces, interpretando la norma, dijeron, pues aquí habría lugar a invertir, es decir, que 108, que era el máximo, se convierta en mínimo, y 128, que era el mínimo, ahora se convierta en máximo. La Corte Constitucional, en la sentencia C-1080 de 2002, concluyó algo para una solución, ojo, temporal, como quiera, que insta al Congreso de la República a regular esta materia. Dijo la Corte en esa sentencia C-1080 de 2002 entonces que cuando tengamos este caso puntual, en donde al duplicar el mínimo, este supere al máximo, hablamos de pena única, es decir, tan solo vamos a imponer una condena por 108 meses. Repito, como quiera que al duplicar el mínimo supera al máximo fijado por el legislador, entonces allí en estos casos vamos a aplicar pena única, 108 meses de prisión. Es decir, que si una persona es capturada y se le atribuye segundo inciso y un agravante del artículo 384, no va a aplicar el sistema de cuartos. Es decir, no vamos a hacer ningún ejercicio dosimétrico, como quiera que hablamos de una pena única 108 meses. Y ya será sobre esta si aplicamos las rebajas por allanamiento a cargos, inclusive por algún preacuerdo tocará partir exclusivamente de pena única 108 meses. Como pueden ver, esta sentencia es del año 2002, es decir, hace 18 años, y el legislador aún no ha corregido ese dislate jurídico que hay tanto en el segundo inciso como el tercer inciso. Aquí no lo anoté, pero lo vamos a leer. Dice el tercer inciso que si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior, sin pasar de 10.000 gramos de marihuana, a manera de ejemplo, la pena será de 96 a 144 meses de prisión. Pasa lo mismo. 96 por 2 da 192 meses y el máximo era 144. Volvemos a hablar de aplicar pena única, 144 meses respecto de la prisión, como quiera que en cuanto a la multa no hay ningún problema, como aquí dijimos. Al duplicar 2, que es la mínima, y ahora nos da 4, en manera alguna pues supera el máximo, que es 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Creo que esta era la explicación que debía hacerlos. Ese cuadro es muy importante que lo tomen, como quiera que allí se explica entonces las cantidades y las penas, y para que entiendan la interpretación que hizo la Corte en la sentencia C-1080 de 2002 a ese artículo 384, cuando al duplicar los mínimos de las penas
superan el tope máximo que prevé el legislador. Muchas gracias a todos.